Para la Fundación es un honor ejercer un año más de anfitriones en la presentación en España del Índice de Libertad Económica que cada año elabora la Heritage Foundation. La Fundación Heritage es una fundación hermana, una fundación amiga de la Fundación FAES, con la que compartimos la defensa de la libertad y con la que nos unen unos estrechos lazos de amistad, con los que también damos contenido a la vocación atlantista que desde sus orígenes ha caracterizado a la Fundación FAES. Quisiera, antes de continuar, agradecer la presencia en esta mesa de James Roberts, investigador principal de Libertad Económica y Crecimiento de la Fundación Heritage, viejo amigo de la Fundación y, en mi opinión, una de las personas que tiene un trabajo más divertido en el mundo, ¿no? El dedicarse a arrojar luz, a viajar por el mundo dando luz sobre los resultados del valioso informe que publica el think tank en el que colabora. Y, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente la presencia de Álvaro Nadal en esta mesa. Pocas personas conocen tan de primera mano las muchas dificultades que ha atravesado la economía española en esta legislatura. Como secretario de Estado, director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro ha sido testigo y ha participado activamente en las labores de reconstrucción de la economía española hasta llevarla al punto actual, un punto en el que ya nadie duda de que la recuperación es un hecho y un punto en el que la credibilidad de España vuelve a cotizar alto en el mundo. Como muchos de los presentes sabrán, Álvaro Nadal es licenciado en ICADE y doctorado en Economía Internacional y Organización Industrial por la Universidad de Harvard. Además, es técnico comercial y economista del Estado, cuerpo desde el que ha desarrollado diversas responsabilidades como consejero económico y comercial de la Embajada de España en Tel Aviv o como asesor del vicepresidente segundo económico, del ministro de Industria y del ministro y del secretario de Estado de Economía en los anteriores gobiernos del Partido Popular. En las dos pasadas legislaturas, Álvaro también ha sido diputado por Albacete. Gracias, Álvaro, por responder a la llamada de la Fundación y por compartir con nosotros tu visión, siempre valiosa visión, sobre el momento actual y el futuro inmediato de la economía española. Antes de dar paso a los ponentes, me gustaría hacer una breve reflexión. Y es que la presentación de este informe creo que llega en un momento tremendamente oportuno. En España y en el resto de Europa estamos o vivimos momentos cruciales para poder mantener el sistema de bienestar y de prosperidad que nos hemos dado y que la crisis económica, de alguna forma, sistema de bienestar y de prosperidad que la crisis económica ha puesto en entredicho. En este marco, el brote de populismo que padece Europa supone en muchos aspectos devolver el debate económico al siglo XX, por lo que tiene de revisión de los cimientos de la estructura económica que nos ha traído hasta aquí. Todos los populismos, sean de izquierda o de derecha, son enemigos de la libertad económica. De hecho, todos, sin excepción, sitúan a la libertad económica en el centro de todos los males que padecemos o que hemos padecido. En este contexto se hace más necesaria que nunca una labor de pedagogía, se hace más necesaria que nunca una reafirmación de los principios y valores de los que compartimos la defensa de la libertad económica como motor del éxito de cualquier economía. Y nada más adecuado que el informe de hoy que presentamos para cumplir con este objetivo. Y lo es por varias razones fundamentales. En primer lugar, el índice 2015 de libertad económica vuelve a constatar una evidencia incontestable, y es que aquellos países que disfrutan de un nivel superior de libertad económica registran un desempeño sustancialmente superior al resto en variables como el crecimiento económico, los ingresos per cápita, la atención médica, la esperanza de vida, la educación, la protección al medio ambiente, la reducción de la pobreza y, en general, el bienestar. Según pone de manifiesto el informe que hoy presentamos, la libertad económica avanza por tercer año consecutivo en el mundo, confirmando que, lejos de ser la causante de los males económicos, la libertad económica se encuentra en el centro de las soluciones de todos aquellos países que han superado con éxito la crisis económica. Por suerte o por desgracia, no faltan evidencias empíricas en el mundo para sustentar esta afirmación. Podríamos hablar de países como Venezuela, cuya revolución contra la libertad ha acabado por deparar una economía fallida en la que la inflación, la escasez, la corrupción campan a sus anchas, con serios problemas de sostenibilidad del Estado.
Podríamos hablar de Grecia, que en un momento en el que empezaba a salir del túnel ha dado un vuelco político hacia un gobierno populista que hasta la fecha no ha deparado más que parálisis interna y desconfianza internacional. Pero no cabe duda que el mejor ejemplo para ensalzar la libertad y el ejemplo que tenemos más próximo es España. La historia de las reformas en España siempre ha sido una historia de éxito. Siempre que hemos optado por estabilizar las cuentas públicas, por abrir más la economía, por dar mayores espacios de libertad para dar más protagonismo a la sociedad, los resultados han sido positivos y mucho más rápidos de lo que cabría esperar. El proceso de reformas que abrió el Gobierno a comienzos del año 2012 es una nueva prueba de ello. Como estoy seguro que nos recordará Álvaro Nadal más adelante, España lidera hoy el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa, y eso evidentemente no es casual. La segunda razón para poner en valor el informe, el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, es que pone de manifiesto que la libertad no es un concepto etéreo, no es un concepto utópico. El hecho de establecer parámetros concretos y medibles para caracterizar la libertad económica, parámetros como el respeto a los derechos de propiedad, el nivel de corrupción, el nivel impositivo y de gasto público, la facilidad para constituir empresas, para invertir o para comerciar, el hecho de que se presenten todos estos parámetros, como digo, tangibles y medibles, constituye una hoja de ruta irrenunciable y muy precisa para cualquier gobierno realmente preocupado y comprometido con la prosperidad de sus ciudadanos. La decepcionante respuesta de nuestra economía a la crisis económica se puede explicar en parte por el parón reformista que en 2004 y por los pasos atrás que se dieron entonces a las reformas que se habían aplicado entre el año 96 y 2004, y todo ello acabó por determinar una economía menos flexible y menos adaptada a la realidad que exige el entorno global en el que nos movemos. La economía española tiene que seguir apostando por la libertad y, en este sentido, el mantenimiento de una agenda de reformas ambiciosa debe ser un objetivo irrenunciable para el final de esta legislatura y para la legislatura siguiente, como única vía para consolidar un crecimiento económico sano, equilibrado y capaz de generar empleo de calidad. Hecha esta reflexión introductoria al acto que hoy nos reúne y agradeciendo de nuevo la presencia de todos, doy la palabra a Jim Roberts para que nos ilustre sobre los resultados del informe 2015. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer volver a Madrid y la Fundación Heritage aprecia la asociación y la amistad que tenemos con FAIS. Ha sido muy fructífera para ambas partes y queremos seguir con esta relación en el futuro y les agradecemos por su interés en nuestro índice de libertad económica que llevamos haciendo ya 21 años con el Wall Street Journal. Este año, como ya notó Miguel, ha habido una recuperación en la libertad económica a nivel global. Como podemos ver, se ganó mucho en libertad económica en el mundo después del colapso de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. En la Fundación Heritage empezamos a hacer este índice en 1995 y hubo mucha ganancia en lo que se refiere a libertad económica hasta la crisis del 2008, donde bajó la libertad económica. Pero ahora, una vez más, vemos que el mundo se ha recuperado y ha llegado a nivel o ha mejorado el nivel en el que estábamos justo antes de la crisis. Como ya ha dicho Miguel, tenemos nuestros 4 pilares y 10 indicadores. Creo que explicó bastante bien cuáles son, pero como saben, obtenemos la información de fuentes creíbles, entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y otras fuentes muy creíbles. Nuestro indicador de corrupción viene de Transparency International, de su índice de percepción de la corrupción. Los 10 más importantes del mundo, Estonia y Irlanda, están entre los 10 países de mayor libertad económica. Chile es el mejor en el hemisferio occidental y en Latinoamérica. Y en la parte de abajo de la lista, seguramente podrán entender por qué algunos de estos países están donde están. La principal tragedia para Latinoamérica es Argentina. Podríamos hablar de ello.
porque ahí hay una tragedia. Hoy vi que unos franceses murieron en un accidente de helicóptero. Más malas noticias de Argentina. Y aquí tenemos las banderas de los líderes en el mundo en libertad económica. Estos son los países que lo han hecho muy bien, entre ellos la República Checa y Lituania, Polonia, Letonia. Algunas de las correlaciones que creemos son significativas y muy fuertes, que muestran la relación entre libertad económica y medidas de prosperidad como el PIB per cápita. Y aún en regiones, países que tienen buenos resultados con los que tienen malos resultados, ahí hay diferencias muy significativas en el nivel de vida, como podemos ver. Las tendencias son importantes, como dijo Miguel. Las estadísticas año tras año no son tan importantes como las tendencias, la dirección del país. Y esas tendencias se mantienen, con lo cual las reformas tan difíciles que se hicieron en el 2012, algunas de esas reformas van a tener un impacto positivo y ventajas positivas en la economía española en los próximos 5, 10, 20 años. Nuestro índice no mide cosas como prestaciones sociales, bienes sociales, como por ejemplo salud y educación, el medio ambiente, agua limpia, calles limpias, etcétera. Pero hay fuertes correlaciones que podríamos mencionar en este campo. También el progreso hacia la democracia basada en el mercado, progreso social, son varios indicadores que hemos estudiado que también muestran una fuerte correlación, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde el Estado de Derecho, los derechos de la propiedad, los esfuerzos para luchar contra la corrupción son uno de los principales puntos. También la reducción de la pobreza. Y el otro lado de la moneda, el otro lado siempre está buscando o pidiendo más gasto público, pero una mayor libertad económica y un sector privado más fuerte es el motor de creación de empleo. Y el enemigo de la pobreza, porque ha bajado de forma significativa en los últimos 25 años la pobreza en el mundo. Aquí tenemos un mapa interactivo de Europa, los países verdes bien, los rojos mal, y vemos ahí donde caen los países que están entre los buenos y los malos. Para España ha habido un ligero aumento en libertad económica y nosotros nos damos cuenta, y debo dar las gracias a Miguel por su colaboración en este estudio que hicimos el año pasado, donde estudiamos diferentes programas de austeridad en Europa desde que empezó la crisis en 12 países, y las conclusiones de nuestros economistas y también la contribución de Miguel sobre España va en esta dirección. Es que cuando se lleva a cabo un programa de austeridad es mucho más importante recortar el gasto que aumentar los impuestos. Y Miguel seguramente nos podría decir mucho más sobre esto, porque en su artículo magnífico repasa algunos de los pasos tomados por el gobierno de Rajoy, las reformas estructurales, la recapitalización de los bancos, la fortaleza del sistema financiero. Todo esto está yendo en esta dirección. Y creo que esto responde a algunas de las preguntas sobre por qué España ha mejorado su índice de libertad económica. Tengo que recordarles que, al igual que en todos los otros índices, nuestro índice tiene un desfase porque lleva tiempo recabar datos para poder comparar, con lo cual nuestro punto de corte es el 30 de junio, del 30 de junio del 2014. Hasta ahí hemos recabado datos para el índice, pero la puntuación de corrupción es del 2013, con lo cual es un desfase aún mayor. Pero vemos mejoras en otras áreas, libertad monetaria, sobre todo libertad de inversión en España. Si lo comparamos con el resto de Europa y a nivel regional,
Podemos ver dónde se sitúa España. Está por debajo de la media de la Unión Europea, pero por encima de varios de los otros países del sur de Europa. Y en general, los resultados de España está en la mitad superior de todos los países europeos incluidos en el estudio. Hay otras oportunidades de hablar sobre algunas cuestiones, por ejemplo, durante la sesión de preguntas. El TTIP, por ejemplo, creemos que es importante, por ejemplo, que cualquier acuerdo con Estados Unidos que tenga un mecanismo para resolver disputas. Eso creo que fortalecería la libertad económica de ambas partes del mundo, de Europa y de Estados Unidos. Podemos hablar de ese acuerdo transatlántico si quieren ustedes durante las preguntas. Gracias por su atención. Buenos días. Pues doble agradecimiento. Primero a la invitación de FAES, casa con la que siempre he tenido pues una especial dedicación, cuando el tiempo lo permite, que las agendas son las que son. Y, por supuesto, a la Heritage Foundation, porque es un trabajo que hay que hacer y alguien tendría que hacer. Aquí, si lo hace la Heritage Foundation, pues doble agradecimiento. Primero por hacer el trabajo y segundo por ser ellos lo que lo hacen. Bien, voy a tratar de, en estos minutos, de explicar lo que es el objeto, la intención, los objetivos de la política económica del Gobierno de estos últimos 3 años, lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido. Procurando dar una visión global y de cierta perspectiva, porque en el fondo lo que está ocurriendo con la economía española es un cambio muy trascendental. Lo que eran las instituciones y la manera de comportarse en nuestra economía en el pasado ha tenido que cambiar con el euro. En parte, esta crisis, o en gran medida esta crisis, es resultado de un proceso de adaptación fallido en algunas cosas, y el proceso de la recuperación procede de una adaptación exitosa, que es lo que de alguna manera me gustaría compartir con todos ustedes en estos minutos. La primera idea que a mí me gusta lanzar cuando hablamos o cuando tenemos tiempo, porque no siempre se nos da al Gobierno pues media hora larga para explicar la política económica, los titulares de una televisión duran 10 segundos y el minuto de una radio pues no es suficiente tiempo para poder explicar cosas que son tan complejas, es que tengamos una cierta perspectiva de largo plazo de lo que ha sido la economía española. Si uno mira para atrás 50 años largos, desde finales de los 50, España es la cuarta historia de éxito mejor del mundo si la medimos por convergencia con el nivel del PIB por habitante de los Estados Unidos, que viene a ser siempre el marco de referencia en cualquier análisis comparado internacional. En aquella época, a finales de los 50, estábamos aproximadamente en el 18% del PIB por habitante de los Estados Unidos y hoy estamos en el 76%. Evidentemente, todavía nos queda acercarnos más a los países más avanzados de Europa, pero no cabe duda que un salto tan grande como el que acabo de describir, no hay muchos países en el mundo que lo han hecho. Y España ha sido uno de ellos. Son 2 generaciones de éxito, un éxito que ha ido a tirones, es un éxito que se ha producido en momentos en el tiempo adecuados, combinados con momentos de crisis y situaciones difíciles como la que estamos saliendo ahora en nuestro país. Esto es importante porque, aunque no lo parezca, existe una forma española de progresar, una forma de éxito que ha tenido esos resultados que digo antes, de la España en la que a finales de los 50 prácticamente se dedicaba a exportar cítricos y algo de minería y empezaba a haber algo de turismo, a la España que tenemos hoy en día, cuya exportación número 1 es bienes de equipo, la número 2 productos químicos, 3 automóvil, 4 industria agroalimentaria, 5 servicios de empresa que ya han adelantado a un sector turístico potentísimo que siempre ha estado allí. Esta economía diversificada, sofisticada y abierta es el resultado de un proceso que tiene mucho que ver con lo que son las jornadas de hoy, de apertura y de liberalización. Liberalización en el exterior y liberalización de sectores en el interior. Bien, ¿cuál es este método, por decirlo así, español de crecer? En realidad lo que España siempre ha necesitado es tener una oferta competitiva de bienes y servicios. Esto que digo parece obvio, pero a veces se olvida. España es un país que llega tarde a las 2 revoluciones industriales y este proceso de crecimiento acelerado y de convergencia de los últimos 50 años procede ni más ni menos que de una única cosa, una modernización del país, en todos los sentidos, pero especialmente de su sistema productivo. Ser capaces de producir bienes y servicios con lo cual intercambiamos aquello
que necesitamos importar, porque afortunadamente dejamos hace muchas décadas atrás el concepto de autarquía. Tenemos que comprar de fuera, porque nos especializamos en lo nuestro y compramos lo que hacen mejor los de fuera. Y este proceso tienes que tener algo que ofrecer, esa oferta de bienes y servicios competitivos con el exterior. Bien, por lo cual, una de las claves para el crecimiento económico español es exportaciones sobre PIB. Muy importante. Esto es lo que de alguna manera ha ido marcando históricamente nuestro desarrollo. Si tuviese que elegir una variable que representa el grado de desarrollo de la economía española, es esta. Cuánto de abierta está nuestra economía y qué porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto somos capaces de exportar. Este gráfico tiene dos cosas interesantes. Uno, la línea es ascendente. Es evidente que desde principios de los 70, que está este gráfico, pero podemos remontarnos hasta finales de los 50, esto ha tenido una tendencia creciente. La segunda es que no es continua, o por lo menos no es continuamente creciente, es a lo que voy, sino que tiene altos y bajos. Casi podemos aventurar que vamos a iniciar una crisis cuando esta variable empieza a declinar. Y podemos aventurar que estamos en un proceso de recuperación cuando esta variable empieza a prosperar. Eso quiere decir que tenemos esa capacidad de oferta y sectores económicos mucho más competitivos. Interesante es el último tramo. En los últimos 4 años hemos pasado de un 25% de exportaciones sobre PIB a un 32%. Este crecimiento, este aumento estructural de nuestra capacidad exportadora, no lo ha hecho nadie en el mundo, en este breve espacio de tiempo, menos aún en Europa y menos aún un país de casi 50 millones de habitantes y un billón continental de 12 ceros de euros de Producto Interior Bruto. Bien, luego si este es el objetivo es tener una oferta competitiva que sea capaz de vender a los mercados internacionales o de sustituir, siendo atractiva para nuestro consumidor, las importaciones que vienen de fuera. Bien, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Estamos escuchando siempre en propuestas económicas muchos hay qués. La pregunta es, si esto es lo que hay que hacer, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la manera de conseguir que seamos capaces de mejorar, modernizar nuestros sectores productivos y producir ese proceso de desarrollo? Bien, básicamente 2 elementos. Iba a decir 2 elementos y medio, luego hablaré del medio. 2 elementos básicos. El primero, reasignación de recursos desde los sectores que miran hacia adentro, que tienen una situación de privilegio en el mercado, de que tienen una situación de ventaja, hacia sectores abiertos y competitivos a nivel internacional. Esto es lo que llamamos, y suena muy bien, reformas estructurales. Y es lo más difícil de hacer en política económica, porque en la práctica, me van a permitir la expresión, consiste en quitar chollos para que no sea rentable invertir en los sectores con chollo y sea rentable invertir y contratar en los sectores abiertos y competitivos. Y, por supuesto, a nadie le gusta que le quiten su chollo. Eso genera una enorme resistencia, una enorme soledad del Gobierno que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Aquel que se ve afectado por la reforma estructural inicia todo tipo de resistencias, algunas mejores y otras peores, lanza todo tipo de campañas y, sin embargo, los beneficiados de la reforma estructural, que es el conjunto de la economía, les cuesta mucho percibirlos y su apoyo de serlo es realmente débil. Ahí es donde está la capacidad de los gobiernos de gestionar. Por eso es mucho más importante en política económica que el que hay que hacer, que lo es, evidentemente, pero eso es más fácil de decir, que cómo hay que hacerlo, que eso es lo difícil de hacer. Cuando se habla de que un gobierno reformista ha tenido éxito, es que ha sido capaz de responder a la segunda pregunta con suficiente capacidad, que nunca somos capaces de hacerlo al 100%. Debemos reconocer que siempre hay una imperfección en este tipo de cuestiones, porque las sociedades están llenas de intereses y esos intereses hay que gestionarlos adecuadamente bien desde los gobiernos. Bien, si hemos tenido capacidad de gestionar adecuadamente o mejor estas cuestiones y hemos sido capaces de avanzar, veremos cómo las reformas estructurales tienen éxito y se va orientando la capacidad productiva, tanto la inversión en capital como la contratación de personas, de trabajadores, en los sectores abiertos y competitivos que son los que dan prosperidad al país. Segunda reflexión o segundo requisito, estabilidad macroeconómica. En las series históricas españolas nunca veremos que el crecimiento económico vino de la mano de alta inflación, de altos déficits públicos, de altos niveles de endeudamiento o altos tipos de interés, o altos niveles de déficit exterior, que es endeudamiento externo. No lo es. El crecimiento económico español siempre ha venido acompañado de un control de esos desequilibrios. Uno podría plantearse en una economía con mayor nivel de desarrollo que la española
que realmente lo que impulsa los ciclos económicos son la demanda. Yo probablemente, viniendo James de Estados Unidos, a lo mejor este debate en Estados Unidos puede tener un cierto sentido, porque si el consumidor americano compra, en un porcentaje elevadísimo, 85-90%, va a comprar valor añadido americano, va a comprar producto de innovación americano y va a comprar a sus grandes empresas y a sus pequeñas empresas de su propio país. En el caso de España, si tenemos un consumidor comprando y no somos suficientemente competitivos, muy rápidamente va a filtrar esa capacidad de compra hacia importaciones. Esto es muy importante porque ahora se habla mucho del impulso de demanda de la política económica. Si hace 4 o 5 años yo me pongo a la puerta de unos grandes almacenes a dar 200 euros a cada persona que pasa por allí, ¿cuántos bienes y servicios españoles habrían comprado? Hoy en día muchos más. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos vendiendo en China, estamos vendiendo en Australia, estamos vendiendo en Estados Unidos, mercados muy difíciles. Y sobre todo cuando teníamos el tipo de cambio en una tasa mucho peor de la que tenemos ahora. Ahora sí que podemos tener una cierta idea de que un cierto impulso de demanda nos puede ayudar, pero aquí la clave del asunto siempre es esa oferta competitiva, porque justo ganas de consumir al español no le faltan. Y además tenemos una capacidad de vender en todo un mercado europeo mucho mayor que el nuestro, en el que siempre podemos dirigir esa oferta como estas cifras de exportación nos demuestran. Por lo cual, los dos requisitos son, primero, reformas estructurales, reasignación adecuada de recursos, segundo, estabilidad macroeconómica. El impulso forzado de la demanda, si no tienes una oferta que ofrecer, solo te va a servir para endeudarte. Y puedo recordar lo que fue la legislatura 2008-2011 a este respecto. Bien. Tradicionalmente empezábamos todo proceso de recuperación o de crecimiento económico o de convergencia con un pistoletazo de salida, que era una devaluación de la peseta. La devaluación de la peseta era una cura de humildad, era ponernos en nuestro sitio, era poner nuestros precios a los precios internacionales que realmente debíamos. Era empobrecernos todos a la vez. Nuestros salarios, todos a la vez, al devaluar la peseta, bajaban respecto al salario de los alemanes. Los precios de nuestro inmobiliario bajaban simultáneamente respecto a los precios de los holandeses. La capitalización bursátil de nuestras empresas caían simultáneamente respecto a la capitalización bursátil de las empresas americanas. O, por ejemplo, teníamos que los márgenes empresariales también caían en términos de las demás divisas, franco suizo o cualquier otra que pudiésemos imaginar. Bien, esto era muy útil, porque colocaba al país, después de todos los excesos, a sus verdaderos precios y ayudaba al proceso de desendeudamiento. Ahora, la pregunta es, si teníamos el instrumento devaluatorio como un instrumento de flexibilidad, que por ejemplo conservan los británicos, para ganar competitividad y relanzar procesos de crecimiento cuando la economía se había encontrado con dificultades, sobre todo en su sector exterior, ¿por qué nos metimos en el euro? ¿Por qué hay una decisión del gobierno de José María Aznar en el año 96 de meternos en el euro? Pues por una razón muy sencilla. Del año 75 al año 95, 20 años que es el inicio de nuestra democracia, devaluamos o tenemos 5 episodios devaluatorios, uno cada 4 años de media. Básicamente, como la economía era tan rígida, no se hacían reformas estructurales de suficiente profundidad, los excesos de inflación, los excesos de costes, los excesos de déficit público y de endeudamiento se acababan siempre enjuagando a través de una devaluación y se tenía que recurrir con excesiva frecuencia a las mismas para compensar esos excesos. Con 2 elementos. El primero es que esos sub y bajas de la moneda y esa falta de estabilidad llevaron a unos tipos de interés que se pagaron en la economía española altísimos. Yo en el año 95, cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Economía, pedí mi primera hipoteca para comprarme mi vivienda y me dieron un precio de amigo del 12,5%. El precio de enemigo estaba en el 15%. El precio de una pyme, que debían ser ya mucho más enemigos, estaban en el 21%. Con tasas de interés tan altas, con primas de riesgo que teníamos que pagar entonces, que eran superiores a lo que peor tuvimos que vivir en 2012, en lo peor de la crisis soberana de la zona euro, el país estaba descapitalizado. Los de dentro y los de fuera no tenían interés en invertir en España. La prima de riesgo por el riesgo devaluatorio de la peseta era tan fuerte que los de fuera que venían a invertir exigían altísima rentabilidad y los de dentro solo invertían en negocios que por lo menos te pudiesen dar un 12%. Claro, pocas oportunidades de inversión
tiene esto. Con un efecto, como decía, segundo, también muy perverso. En el año 75 trabajaban en España 12,5 millones de personas. En el año 95 seguían trabajando en España 12,5 millones de personas. ¿Por qué? Porque esa falta de aportación de capital había impedido creación de sectores, esponjamiento de esos sectores, capitalización de esos sectores, y la economía se encontraba siempre estancada. Había un proceso de límite a ese crecimiento económico. Por eso nos metimos en el euro. Claro, que la última devaluación fue del año 95 y nos decidimos meternos en el euro en el año 96, por lo cual hubo una época irrepetible en la historia económica española en la que estuvimos simultáneamente en el mejor de los dos mundos. Veníamos de devaluar un 30% del 93 al año 95 en el último gobierno de Felipe González y aseguramos a todos los inversores en nuestro país que íbamos a tener un tipo de cambio fijo e irrevocable, como así efectivamente ha sido. No es de extrañar que fueron unos años de crecimiento extraordinarios. La economía española aumentó en más de un 50%. Llegamos hasta 20 millones de trabajadores desde los 12,5 millones. Ahora estamos en 17,5, es decir, con toda la crisis todavía nuestra economía es un 50% mayor de cuando entramos en el euro. Algo tiene mucho que ver lo que se ha aprovechado de bien. Los bajos tipos de interés y la capitalización de la economía no solo ha sido todo especulación, ni muchísimo menos. Ha habido muchísima inversión productiva y modernización, que es lo que está explicando la situación de la economía española ahora respecto a nuestra etapa de la peseta. Y todo esto tuvo un efecto enormemente interesante. Fue un crecimiento económico y una capitalización de la economía como nunca hemos visto. Sin embargo, hubo dos problemas, sobre todo a partir del año 2002-2003. Es la época en la que aparece la crisis de las .com, el centro de Europa está estancado y el Banco Central Europeo hace una política monetaria muy agresiva en la que baja tanto los tipos de interés que en la periferia nos deja los tipos de interés por debajo de la inflación. Este es un incentivo muy perverso, un tipo de interés real negativo a la que nos lleva es que pierde dinero el que ahorra, mientras que gana dinero el que se endeuda. Es un incentivo muy perverso a la estabilidad de un país. No es que los españoles fuésemos más tontos que en otros lugares, es que directamente si yo me endeudaba y compraba esto, ganaba dinero, mientras que si yo ahorraba y lo metía en un depósito en un banco, se me iba desgastando por la alta inflación. El incentivo era enorme y empezó a desequilibrar nuestra economía. Bien, hay una historia que suelo contar y el que me la haya oído, pues me disculpo porque no es bueno repetirse, aunque en política es bueno repetirse, que es la historia del ingeniero alemán llamado Hans Müller. Hans Müller, en el año 2003-2004, en el gobierno de Schröder, no se sabe muy bien cómo va a ir la economía alemana. Él tiene un buen sueldo y está trabajando en una empresa alemana y ahorra una buena parte de su sueldo. Y este sueldo lo mete como ahorro en un depósito en una Sparkasse, ¿no? En una caja de ahorros alemana. La caja de ahorros, que no tiene mucha gente que le pida crédito, pero tiene que rentabilizar el depósito de Hans Müller, pues vende el depósito en el interbancario. La leyenda urbana dice que el interbancario, un 80% europeo, lo compraban bancos y cajas españolas. Probablemente la cifra sea menor, no hay cifras oficiales, pero que una cantidad muy grande de interbancarios se compraba, entre otras cosas porque al final acabó dándose doble de crédito del número de depósitos en la banca española, sobre todo en algunas entidades, por lo cual de algún sitio evidentemente venía, que era el mercado mayorista. Bien, con este depósito, una caja, como estamos en Madrid, vamos a suponer que es la Caja de Madrid, llamaba a un cliente preferencial, a un cliente de toda la vida, a Juan Pérez, y a Juan le preguntaba: oye Juan, tú que llevas toda la vida con nosotros y tienes una hipoteca a 25 años, ¿a ti no te interesaría subir 100 o 150 euros tu cuota hipotecaria y te compras lo que quieras, ahora que los tipos de interés están tan baratos? Y Juan pues echa cuentas, tiene un sueldo que está bien y le parece adecuado, y dice: venga, sí, 150 euros más todos los meses. ¿Y qué se compra? Pues un cochazo. ¿Y qué coche se compra? El que fabrica Hans Müller. Es decir, Alemania y el centro de Europa financiaba a través del sistema de la banca mayorista, del circuito de la banca mayorista, los créditos minoristas que se estaban dando en España, a través de los cuales se financiaba la compra masiva de importaciones hasta llegar a un déficit descomunal del 10% del Producto Interior Bruto. Bien, había crédito para todo y se compraba de todo. Con un elemento adicional interesante. Y es que, claro, cuando se compra Juan Pérez el coche, el primero que está contento es Hans Müller, porque alguien está comprando el coche que fabrica y tiene trabajo. El siguiente que está contento es la Sparkasse,
porque por fin puede rentabilizar el depósito de Hans Müller, ya que si no, no tenía manera en que invertir o tenía que hacer inversiones excesivamente arriesgadas. Si se suponía que una caja española no lo era. La caja, ni te cuento, porque con esa obsesión que había en el sistema financiero español de no perder cuota de mercado y los demás están dando hipotecas como locos, yo tengo que mantener mi cuota hipotecaria y así tengo pasivos con los cuales financiar mis activos. Juan Pérez, ni digamos lo contentos que está, porque en su vida había tenido un coche así. Luego estará arrepintiéndose de por qué me estaría yo comprando el coche, eso es evidente, pero en su momento se puso muy contento. Y se puso muy contenta la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, porque entre impuesto, matriculación e IVA se pagó un 28% a tocateja, que no se pagaron porque a Juan Pérez le fuese mejor en su trabajo. No es que le hubiesen dado un mejor sueldo o su pequeña pyme fuese mejor, sino sencillamente porque se había endeudado. Es decir, a través del endeudamiento privado, el sector público recibió ingresos del futuro, al momento presente. Y aquello se consideró ingreso estructural, pero se consideró ingreso estructural por la Comunidad de Madrid, por el Gobierno central, por el Fondo Monetario Internacional, por la Comisión Europea, por la OCDE y porque todo el mundo que hacía un análisis. La verdad es que ahí los economistas nos lucimos, porque aquello se llamó ingreso estructural, se aumentaron los gastos en la misma proporción y luego cuando llegó la crisis financiera y se cortó el circuito de Hans Müller a Juan Pérez, vino un desplome de ingresos como el que no ha habido en la historia. Y con un 10% que llegamos a tener de déficit exterior, en España se cayeron 68.000 millones de euros los ingresos, 7 puntos del Producto Interior Bruto, 15 veces más que la media de la zona euro, creando la mayor crisis de la hacienda pública que ha habido en nuestro país. Supongo que junto con la de Mendizábal cuando hizo la desamortización, pero no tenemos datos que lo corroboren. Bien, teníamos alto endeudamiento privado, caída de los ingresos públicos que dio lugar por el retraso en la asimilación de la crisis a alto endeudamiento público también. Teníamos un problema de escasez de financiación, un sector financiero, especialmente el de cajas, dañado porque había sido el artífice, el canal a través del cual se había canalizado este crédito, y además un problema de competitividad, porque durante toda esta etapa vino y rosas también se produjo otro fenómeno. Este ya no nos viene del Banco Central, ni por la falta de cabeza de los distintos sistemas financieros y de los prestamistas y prestatarios de última instancia en todo el circuito. Este viene de la propia falta de adaptación de la economía española al euro. Durante la época de Vino y Rosas, lo típico en España era subir los salarios un 4% y los precios un 3,5%, con una ganancia de poder adquisitivo de medio punto para los trabajadores españoles. En Alemania, en esa misma época, los salarios subían un 1% y los precios un 0,5%. La misma ganancia de poder adquisitivo de medio punto. Pero en el camino perdíamos 2 y 3 puntos de competitividad por año. Cada año que pasaba en el carrito de la compra de un alemán en el Aldi, iban sacando más productos a españoles, mientras que en el carrito de la compra de un español en el Mercadona ibas cada vez metiendo más productos alemanes. 10 años perdiendo 2 y 3 puntos de competitividad dio lugar a una pérdida de competitividad del orden de 20 a 25 puntos nominales según el índice de costes y de precios que queramos usar. Para que nos hagamos una idea, en España subieron los costes salariales desde el año 99, que entramos en el euro, al año 2007, último año del boom, un 50%. En Alemania, un 18%. Mucha inversión en capital, mucha I+D, tienes que hacer para llenar ese hueco. Un hueco que es sencillamente porque nos faltaba disciplina en la coordinación y en la concertación de nuestros costes y de nuestros precios. Bien, esto es lo que se ve en este gráfico. Estos son costes laborales unitarios de España frente a, índice 100, desde que entramos en el euro, de España frente a, línea roja, Alemania. Vemos la época de Vino y Rosas, qué pérdida de competitividad continua y sistemática vamos acumulando. Línea azul gruesa es zona euro, la siguiente es Francia y la siguiente es Italia. ¿Qué vemos aquí? Primero, que frente a todos fuimos perdiendo competitividad. El único caso comparable al español es Irlanda. Segunda cuestión, empezamos a corregir con la crisis, es verdad. Y hemos corregido del todo en costes laborales unitarios respecto a zona euro. Todavía no hemos corregido del todo respecto a Alemania, o sea, seguimos siendo más caros en términos de costes laborales incorporados a nuestros productos respecto a cómo entramos en el euro, a pesar de toda la corrección que hemos hecho. Y, sin embargo, hemos corregido respecto a Francia y respecto a Italia. Bien, este gráfico es muy interesante porque demuestra ese esfuerzo que hemos hecho. Ahora, me gusta todavía más el siguiente. Esta es la línea azul gruesa,
O sea, la corrección respecto a la zona euro descompuesto en dos factores. El salarial, que es la barra azul, y la productividad, que es la barra gris que va hacia abajo. Aquí vemos dos patrones. Uno, en el que todavía seguíamos perdiendo competitividad, puesto que nuestros salarios crecían más que los de los alemanes y el resto de los países europeos, y que como necesitamos ganar competitividad, corregíamos con productividad a cortísimo plazo de manera masiva. ¿Cuál es la única manera de ganar productividad a corto plazo cuando nos encontramos en una recesión y todavía estamos subiendo nuestros costes salariales por encima de nuestros competidores? 3.400.000 empleos perdidos en apenas 2 años. Esta es la corrección durísima de la crisis. Ahora vemos un patrón muy diferente al final del gráfico, ¿verdad? Ahora ganamos competitividad con evolución del salario a menor ritmo que nuestros competidores europeos y tenemos muy pocas ganancias de productividad e incluso a veces nos permitimos el lujo de perderla, es decir, creando mucho empleo. ¿Qué media entre un elemento y otro? 2 elementos. Pacto social de los agentes sociales, que es el que sería deseable que se renovase con la misma mentalidad que se hizo en su momento, y en segundo lugar, la reforma laboral, que es lo que se pretende. Para que nos hagamos una idea, si antes perdíamos competitividad, a pesar de que era la misma ganancia de poder adquisitivo en ambos países, ahora mismo nuestra inflación está en el -1,1, la inflación alemana está en el -0,3, llevamos 18 meses seguidos con la inflación por debajo de Alemania, 18 meses, por cierto, seguidos que también llevamos con creación de empleo. No es casual que las dos cifras van de la mano, las dos variables van de la mano. Tenemos ahora mismo crecimientos de nuestros salarios en el torno, hoy ha salido el dato de índice armonizado, está en el 0,4 de crecimiento, en Alemania está aproximadamente en el 1 y pico, casi en el 2. Es decir, ahora estamos jugando el juego al revés. Ahora somos nosotros los que ganamos competitividad, ganando poder adquisitivo, porque con una inflación del -1 y unos salarios que suben al 0,4 se gana poder adquisitivo, pero ganamos competitividad frente a Alemania. Es la primera vez en nuestra historia en la que estamos teniendo una banda en la que se puede ganar competitividad y al mismo tiempo poder adquisitivo. Antes, cuando nuestra inflación era más alta que la alemana, había que elegir una de las dos cosas. O ganábamos poder adquisitivo o ganábamos competitividad, pero no podíamos hacer las dos cosas a la vez. Es la primera vez en nuestra historia que podemos hacer las dos cosas a la vez. Y esto es lo que nos está permitiendo ganar competitividad y salir de la crisis de la manera que lo estamos haciendo. Bien, por lo cual se puede ustedes imaginar el panorama, porque me he adelantado un poco a los efectos con esto que he contado aquí, el panorama que teníamos cuando llegamos al gobierno. Déficit exterior, déficit público galopante, teníamos inflación más alta que la del resto de nuestros socios europeos y no digamos la de Alemania, alto endeudamiento privado, alto endeudamiento público. No es de extrañar que cualquiera que viese la economía española a finales de 2011 pensaba que tenía muy mal arreglo. De hecho, había que confiar mucho en la capacidad de los españoles y la capacidad de crecimiento de nuestra economía y de adaptación para presentarse a esas elecciones. Es decir, no hubo muchos que se presentaron con alto convencimiento. De hecho, hubo algunos que dijeron directamente arrojamos la toalla y adelantamos, porque esto no tiene solución. Lo que pasa es que si uno mira, como decía antes, la historia de España es de mucho éxito. Entonces, pensar que no vamos a tener en esta generación el éxito que han tenido las generaciones y los momentos anteriores, yo creo que iba a ser un tanto aventurado y no pensar lo que este país es capaz de hacer. Que los primeros que tenemos que creerlos es nosotros, porque se llenaron las portadas de periódicos de color salmón que en puro análisis económico dijeron, oiga, ustedes han perdido un 25, un 30% de competitividad, tienen esos problemas de endeudamiento, su única manera es volver a devaluar. Pero devaluar la peseta era salirse del euro. Opción que sería volver otra vez a los tipos de interés del 12,5% para una hipoteca, como mínimo. Sería volver a descapitalizar el país. Eso el gobierno no estaba dispuesto a aceptarlo. La otra opción, algunos decían, miren, no se va usted a ir del euro, pero va a haber tal fuga de capitales, porque muchos lo van a pensar, que van a tener que pedir un rescate. El rescate también tiene su gracia. Porque para darle un rescate a España del nivel que, por ejemplo, se le ha dado a Grecia, que son 90 puntos del Producto Interior Bruto, habríamos tenido que recibir unos 900.000 millones de euros. Claro, todas las reservas del Fondo Monetario Internacional son 400.000 millones de dólares para todo el mundo. Y habría sido duplicar eso y dárselo a España solita. Y, por cierto, corrigiendo por el tipo de cambio euro-dólar, que en aquel momento estaba 1,3. No había dinero en el mundo. Es decir, quien proponía el rescate y los que pedían el rescate pedían la pérdida de soberanía económica del país low cost, con muy pocos recursos. Y además que está bastante por ver que los gobiernos democráticamente elegidos, que tienen partido, que tienen sus fundaciones, que tienen su manera de hacer política, que conocen el terreno, que tienen concejales en todos los pueblos, hacen las cosas peor
y conocen además y tienen mucha experiencia de política económica, hacen las cosas peor que gobiernos tecnocráticos. Yo creo que el gobierno irlandés y el gobierno español son ejemplos de cómo gobiernos serios, democráticamente elegidos, con aparato político que pueden utilizar para poder apoyar sus reformas, tienen más éxito que gobiernos tecnocráticos como el que tuvo Italia o como el que tuvo Grecia. Esa es una opinión personal que se puede compartir o no, pero yo soy profundamente demócrata y creo que este es uno de los ejemplos en los que la democracia demuestra su valor, hablando en las cuestiones que también nos contaba antes James. Bien, pues nosotros como gobierno ni rescate ni devaluación. ¿Qué hacemos? Porque teníamos que devaluar la peseta pero sin salir del euro. Buen reto. Bueno, pues lo que teníamos que hacer era un ajuste en competitividad. Teníamos que conseguir que nuestros costes evolucionasen mucho mejor que los costes de nuestros competidores y que eso, a través de una fuerte competencia, siempre se estuviese trasladando a precios. El ejemplo de la inflación por debajo de la alemana que he puesto. Pues nos pusimos a ello. Si uno mira las reformas que ha hecho el Gobierno, es directamente ir a los grandes bloques de los escandallos de costes de las empresas. La primera, la laboral. Busca esa flexibilidad que pone el gráfico en lugar del despido. Claro que tenemos un sistema en España de despido libre y caro. Era el sistema que teníamos para producir ajustes en la economía española. Vamos a intentarlo hacer a través de un ajuste en precios y no en cantidades, un ajuste en flexibilidad y no en despidos. No voy a hablar más porque ya he hablado de ella. Segunda cuestión que afecta a las empresas, la energía. Había que hacer una reforma energética. Recibimos una herencia terrorífica. En el sector eléctrico, unos costes del sistema reconocidos que no se pagaban con los precios. Y la diferencia habría supuesto, si subimos los precios de manera automática, una subida del 42% del recibo de la luz para todos los hogares y empresas de este país. Literalmente, a este hotel, que su segundo elemento en el escandallo de costes es la electricidad, los machacamos. Hubo que hacer una reforma muy difícil, es esta de las que digo, de las que no tienes muchos amigos cuando las haces, pero el Gobierno tiene que ejercer su responsabilidad y sin prácticamente subida en peajes, se ha logrado ajustar los precios a los costes y no hemos subido la electricidad y se ha enjuagado todo el déficit tarifario que teníamos pendiente. Bien, siguiente reforma, la financiera, que es el siguiente coste importante que tienen las empresas. Los costes financieros que afrontaban las empresas cuando llegamos al Gobierno no tienen nada que ver con los de ahora. Desde luego el problema no se ha resuelto del todo, pero tanto en provisión de liquidez, es decir, que no haya racionamiento del crédito, que eso tiene un precio sombra espectacular, como incluso cuando te dan el crédito, cuáles son los diferenciales, los spreads que están cobrando los bancos, la situación que había entonces, la que hay ahora, no tiene nada que ver, pero para eso ha habido que hacer un proceso de saneamiento del sistema financiero que ha incluido un cambio institucional radical en todo el sector de cajas, aunque no solo, casi todo también ha sido un proceso de eliminación del capital preexistente, recapitalización y nacionalización, que yo no iba a decir que un gobierno del Partido Popular iba a ser el gobierno que más bancos ha nacionalizado de la historia económica española, aunque evidentemente aquello no era una nacionalización al uso, era un puro y duro rescate. Si no hubiéramos rescatado los bancos, ¿qué habría pasado? Pues sencillamente una cosa, lo que ocurrió en Chipre, que parte del dinero de los ahorradores se había perdido irremisiblemente, habríamos generado un enorme perjuicio a los ahorradores que tenían su dinero en los bancos y sobre todo se habrían perdido miles de trabajos cualificados de una empresa que sí tenía viabilidad una vez que fuese reestructurada, como son las empresas financieras, y ese trabajo no lo estarían haciendo desde fuera. Tendríamos el sector financiero europeo operando hacia nuestro país y habiendo perdido una parte muy importante de nuestro sector financiero. Y por último, dos tipos de costes que tienen que ver con el sector público. Los administrativos, ahí tenemos diferentes leyes, la ley de emprendedores, la ley de unidad de mercado o la ley de desindexación, que ayudan rápido. La desindexación es para evitar los efectos de segunda ronda tan típicos de nuestra economía. Y tenemos toda la reforma administrativa que lo que está buscando, e intentamos siempre con el mayor éxito posible, reducir los costes administrativos. Y por último, los costes fiscales. Para una empresa el pago de impuestos siempre es un coste de cara a su precio de venta final. Salvo en el caso del IVA, cuando hablamos de productos industriales. Cuando a veces se dice en España que hay que subir el IVA, hay que tener cuidado porque en el caso de una parte muy importante de nuestra exportación, aproximadamente el 20%, supone un arancel a tu exportación. Porque cuando el alemán o el holandés o el sueco que viene a España se está tomando una cerveza, le estamos cobrando IVA, mientras que el coche alemán que se exporta a España se deduce el IVA en frontera. Esa diferencia de patrón
de exportación hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones impositivas, porque vuelvo al tema, aquí lo que importa es mejorar tu competitividad y tu sector exterior y no que a través del sistema tributario perjudiques la competitividad de un sector tan vital como es el sector turístico. Lo digo porque hay propuestas de todo tipo en el panorama. Bien, los resultados, esta es la legislatura. Evidentemente, el comienzo de la legislatura es un ajuste muy duro, que dura hasta la mitad de 2013 en destrucción de actividad y aumento de los niveles de desempleo. La primera buena noticia empezó a llegar a comienzos de 2013. Esta era para entendidos. Esta es la que cuando llega el doctor y ve la radiografía y dice esto empieza a tener buena pinta. El paciente todavía se siente fatal. Pero ¿cuál era la buena pinta? Los crecimientos a 2 dígitos en exportaciones. Cuando empiezas a ver que el sector exterior te va bien, que has ganado esa competitividad y que estamos teniendo una recuperación de balance exterior espectacular a principios de 2013, esto te está anticipando que tarde o temprano la actividad económica va a empezar a arrancar. ¿Qué es lo que nos empieza a ocurrir de manera débil y tenue en la segunda mitad de 2013? Mucho más robusta en 2014. En 2014 tenemos un cierto deterioro en nuestro sector exterior por una especie de compra enfervorecida, sobre todo de 2 cosas, automóviles y electrodomésticos. Se corrige esa tendencia bastante en la segunda mitad y este año tenemos un sector exterior que empieza a verlo saneado. Pero lo importante es este cambio de tendencia. ¿Qué nos dice la oposición? Oiga, es que usted tiene un nivel de actividad todavía algo menor que el que cuando empezó y un nivel de desempleo todavía algo mayor de cuando empezó. Están prácticamente ya a la par. Pero, hombre, esto lo explican en Barrio Sésamo. Una cosa es bajar y otra cosa es subir. Es decir, lo que importa de verdad en este país es este cambio de tendencia que se ha producido, que muchos pensaban que era imposible de hacer, que no se pueden hacer ajustes de competitividad internos a base de controlar costes y controlar precios, que esto o lo haces con el tipo de cambio o no se puede, y menos aún en una economía del tamaño de la española. Bien, es verdad que tenemos otros ejemplos en el mundo, pero mucho más pequeños que España, que son los países bálticos e Irlanda, pero no tenemos muchos más, a lo mejor Portugal. Bien, esta es la legislatura. ¿Qué es lo que nos va a pasar en el futuro? Pues que tenemos una línea punteada. Estas son las previsiones conservadoras que vienen del programa de estabilidad del año pasado. Este año lo tenemos que actualizar. Pero tenemos una serie de elementos que nos van a ayudar a que esas líneas se mantengan en esa tendencia e incluso tengan una pendiente más pronunciada. La primera es el tipo de cambio del euro. Si la economía española se ha convertido en una economía exportadora, más de la mitad de lo que exporta ya es fuera de la zona. No, la mitad de lo que exporta es fuera de la zona euro. Es un cambio también radical. Antes era el 80% lo que exportamos a la Unión Europea, ahora es la mitad. Y además nos hemos vuelto mucho más dependientes de nuestras exportaciones. El tipo de cambio del euro nos va a ayudar. Estamos hoy en 1,07. Hace apenas unos meses, en julio, estamos a 1,38. Esta depreciación le viene muy bien a la economía española. Ahora, cuando tienes sector exportador y has hecho las reformas estructurales y estás moviendo los recursos productivos hacia esos sectores, que es donde, por cierto, más se está creando empleo. El segundo elemento que nos va a ayudar es el precio del petróleo. España es un gran importador de petróleo, el mayor importador energético del petróleo. Esto nos da un respiro de punto y algo en la balanza de pagos, que lo debemos utilizar sabiamente. No lo podemos solucionar solamente en reparto de rentas, lo tenemos que utilizar claramente en mejora de nuestra competitividad y aprovechar ese espacio para invertir y para poder ese colchón que nos da para poder modernizar nuestra economía. Y por último, evidentemente, la política monetaria del Banco Central debería ayudarnos a situar un poco más en orden las tasas de inflación. Como decía antes, España está en el -1,1, Alemania en el -0,3, la zona euro está en el -0,8. Lo lógico es que España esté entre el 0 y el 0,5, la zona euro esté en objetivo, por encima del 1,5, cercano al 2, y Alemania ligeramente por encima del 2. Y ese es el objetivo que tiene que hacer Draghi. Una política monetaria sana y unos objetivos conseguidos deberían llevarnos a esas tasas de inflación. Necesitamos un poquito de inflación para que los mercados y los precios relativos mejoren. Demasiada inflación es malo, distorsiona la percepción de los agentes, demasiada poca y negativa también. Por ejemplo, tiene un problema de cara al desendeudamiento, incluso a la formación de precios. Hay una enorme rigidez a la baja y cuando los precios de forma general se mueven hacia abajo, los movimientos de precios relativos son mucho más rudos, son mucho más rígidos. Nos gusta una economía mucho más fluida. Por eso el objetivo está en el 2%. Esto es pura matemática. Si el 2% es el óptimo, el -0,8 no lo es. Esto es puro sentido común. Bien, se han puesto en marcha estas políticas a nivel europeo. Esto puede ayudar muchísimo a que todavía esta situación mejore, pero sin las reformas estructurales, sin la ganancia de competitividad, sin el aumento de exportaciones, no estaríamos donde estamos ahora, ni hablaríamos con el cierto grado de optimismo con el que está hablando el Gobierno. Ahora,
una lección de política económica, porque todos aquí estamos aprendiendo. Están aprendiendo los agentes económicos a lo que es una moneda fuerte y estabilidad de precios. En España no tenemos conciencia de lo que son episodios de inflación negativa. En Alemania es segunda naturaleza. No tenemos conciencia de necesidades de concertaciones sociales muy bien orquestada. En Alemania los llevan haciendo desde Bismarck. Esto es lo que estamos aprendiendo, pero también está aprendiendo el Gobierno. Respecto a las devaluaciones tradicionales, el ajuste en competitividad, lo que estamos haciendo ahora, tiene dos graves inconvenientes desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, ni un solo inconveniente. Todo lo que ganas es para siempre. Y es una política sólida. Esto no es pan para hoy, hambre para mañana, como las antiguas devaluaciones que nos duraban 4 o 5 años. Pero tiene dos graves inconvenientes. Primero, no es lo mismo devaluar la peseta un 20 o un 25% que hacer unas ganancias de 2 o 3 puntos de competitividad por año. Es más lento el proceso, más pausado. Es continuo, pero es más lento. Y exigimos de la paciencia del público mucho más de lo que en el pasado se ha exigido. Y es comprensible que esto genere un cierto grado de frustración o alboroto político. Pero más importante todavía que esto es el hecho de que cuando antes se hacía una devaluación del tipo de cambio, todos a la vez se empobrecían. Era un proceso de coordinación perfecto. Ahora lo hacemos de uno en uno. Una administración recorta sus gastos, una empresa reduce sus márgenes, unos trabajadores acuerdan congelarse el sueldo, una familia reduce el precio de la vivienda que quiere vender, una constructora tiene que vender por la mitad los pisos que había comprado a precio de oro el solar, y cada uno que está haciendo su ajuste, como siempre tiene una visión parcial, porque esto es importante, el ser humano es así, todos tenemos nuestra visión parcial, cree que es el único que lo está haciendo. Cree que es el único agente económico que está soportando la crisis sobre sus hombros. No es verdad, lo está haciendo todo el país en su conjunto. Créanme que yo lo veo desde el sitio en el que estoy, el esfuerzo es general. Pero estamos en un debate muy letal en la sociedad española. El sector privado acusa al sector público de no hacer nada. Los trabajadores de la sanidad dicen que los altos directivos de las empresas no han hecho nada. Unos dicen que son los que están pagando los impuestos, otros dicen que lo están pagando a través de la tributación indirecta. Incluso hemos llegado a tener el absurdo de un debate territorial en nuestro país, pensando que la crisis ha afectado más a un territorio que a otro. Por favor, basta ver las cifras, todos por igual, en nivel de paro, en caída de ingresos. Ese es el peor debate que tenemos en España. Desde fuera se nos está diciendo, han conseguido lo que parecía impensable, un proceso de coordinación, de ajuste en competitividad en un país tan grande. No lo ha hecho ningún país del mundo. Nos lo dice el Fondo Monetario Internacional, nos lo dice la OCDE. Ustedes han hecho algo que se pensaba en los manuales de economía que no se podía hacer. Y sin embargo, los españoles seguimos empeñados en decirnos los unos a nosotros que todo el esfuerzo lo he hecho yo. En esto debemos aprender un poco de lo que nos dicen los de fuera. Cuando se habla de que la economía española, hoy el presidente del MEDE, Redling, ha dicho que es un país con unas reformas increíbles, es que porque sorprendemos por lo que hemos sido capaces de hacer. Ojo, que los que conocemos un poco la historia económica española, ya llevamos unos cuantos milagros españoles. Entonces va a ser que tanto milagro, al final no es tanto milagro, es que somos un país que hace las cosas razonablemente bien, que tiene agentes económicos con mucha flexibilidad y adaptabilidad, mucho más de lo que ellos mismos incluso piensan. Ahora, eso sí, el derecho a protestar lo tenemos todos. Muchísimas gracias.